puedan estar con nosotros. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a todos, a los que están en la transmisión también, bienvenidos. Hoy hemos orado por ustedes y esperamos que tengan un momento de la palabra muy especial. Oramos por la salud del pastor Javier, que está un poco afectado de la garganta. Confiamos en que Dios lo usa y que nos bendice con su palabra. Quiero invitarlos a leer 1 Tesalonicenses 5. Voy a leerlo en traducción lenguaje actual. Y dice la palabra. ¿Ya tienen la Biblia? Listo, perfecto. Hermanos míos, no hace falta que yo les escriba acerca del momento exacto en que todo esto ocurrirá. Ustedes saben muy bien que el Señor Jesús regresará en el día menos esperado, como un ladrón en la noche. Cuando la gente diga, todo está tranquilo y no hay por qué tener miedo. Entonces todo será destruido de repente, nadie podrá escapar. Pues sucederá que el momento menos esperado, sucederá en el momento menos esperado, como cuando le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en la ignorancia. Así que el regreso del Señor Jesús no los sorprenderá como un ladrón en la noche. Todos ustedes confían en el Señor Jesús y eso es como vivir a plena luz del día y no en la oscuridad. Por eso debemos mantenernos alerta y vivir correctamente y no tan despreocupados como viven algunos, los que viven pecando y emborrachándose y sin preocuparse por el regreso del Señor Jesús. Realmente viven en la oscuridad. Pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. Por eso debemos mantenernos alerta y confiar en Dios y amar a toda persona. ¿Y amar a cuántas? A toda persona. Nuestra confianza y nuestro amor nos pueden proteger del pecado como una armadura. Y si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco. Porque Dios no nos ha llamado para castigarnos, sino para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo murió por nosotros para que podamos vivir con Él, ya sea que estemos vivos o muertos cuando Él vuelva. Por eso, anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana, como ya lo han estado haciendo. Hermanos, les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. Ellos se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana, pero por eso trátenlos con respeto y amor por todo lo que hacen y vivan en paz los unos con los otros. Hasta ahí lo voy a leer. Es una bendición tenerlos acá y vivamos alerta, vivamos atentos a lo que Dios está haciendo y lo que nos va a enseñar hoy. Señor, te damos gracias, te pedimos por la vida del pastor Javier, Señor poderoso, porque seas tú obrando en su salud y porque seas dándole fortaleza en ese momento que va a predicar la palabra. Hoy te damos la gloria a ti, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Aleluya. Muy buenos días, amada iglesia, que el Señor le bendiga. ¿Cómo estamos? Bendecidos, gracias al Señor. Todos con diferentes luchas, ¿no? Pero el Señor nos da la fortaleza para avanzar, para seguir continuando, prosiguiendo a la meta, ¿no? Fijos nuestros ojos en el Señor. Amén. Así que lo felicito por, pues, a pesar de tal vez las dificultades, las circunstancias, o aún los mismos quebrantos que vienen a veces a nuestra vida, usted ha perseverado en venir en esta mañana a este lugar. ¿A cuánto les ha costado? A todos, ¿cierto? ¿Cuesta madrugar? Cuesta madrugar, ¿cierto? Pero a eso nos llama el Señor, a ser esforzados. Así que le felicito en esta mañana por vencer decía un amigo, un hermano Luis Fernando, que quiero mucho. Vencieron al espíritu de Sabanás, dijeron por ahí. Entonces le felicito en esta mañana, y toda la gloria y la honra son para nuestro Señor, quien pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Bueno, hemos estado hablando acerca de un estilo de vida según la enseñanza de Cristo, ¿no? Que hemos estado hablando acerca de lo que es ser un verdadero creyente, de lo que significa ser un verdadero creyente y las cualidades que cada uno debe tener. Amén. En esta mañana quiero continuar con el versículo en el que quedamos. Hace 8 días de que estuvimos hablando. ¿Alguien recuerda algo? Estuvimos hablando acerca de la ira, ¿no? De que debíamos tener, ¿qué? Dominio propio. ¿Sí? ¿Cómo nos fue esta semana con el dominio propio? Bien, estuvimos meditando en eso. Porque recuerda que la palabra es para eso, ¿no? No es solamente para escucharla acá, sino para que yo me vaya meditando en mi día a día, en mi diario vivir, en mi trabajo, en fin, con las personas que compartan mi familia, ¿sí? Porque si no, la palabra es muerta, ¿no? No tiene ningún efecto en mi vida si no la pongo por obra. Y quiero continuar ahí en el capítulo de Efesios 4 que estamos estudiando. Vaya conmigo allí. En el versículo 28. Seguimos allí. Un saludo a las personas que se conectan en esta hora con nosotros. La Iglesia COP Casa de Oración Bíblica les da la bienvenida a este domingo de culto de alabanza y adoración al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Dice allí en el verso 28, Efesios 4, 28, voy a estar usando la Nueva Traducción Viviente. Cuando use otra traducción aparecerá en pantalla, si no yo se la leo acá. Dice la palabra del Señor, dice: si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Dice allí que debemos compartir ¿cómo? Generosamente. Amén. Y ese es un tema que quiero tocar en esta mañana. Es un tema muy importante porque a nosotros al Señor le servimos con todo, ¿no? Ese es el deseo de nuestro Dios, que le sirvamos en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Que aprendamos a confiar en Él, que aprendamos a ser generosos, como dice allí. Para aquellos que les gusta tomar nota, el título del mensaje de hoy es un llamado a la generosidad. Para que tome nota allí. ¿Un llamado a qué? A la generosidad. Ay, pastor, ya va a empezar a pedir plata. Y yo que había guardado mis 40,000 para ir a comprar la camiseta de la selección ahorita. Todo tiene su lugar. Hay que aprender a confiar en el Señor. Hay que aprender a depender de Él. Hay que ser sabios con nuestra mayordomía también, ¿no? Eso nos manda el Señor en su palabra, que debemos ser sabios con todo lo que Él nos da, no solamente los recursos, sino también nuestro tiempo, nuestra vida.
como le servimos al Señor, también debemos aprender a ser generosos en esta área. Te invito a que ore conmigo. Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más por permitirnos adorarte, honrarte, Señor bendito. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu misericordia, Señor, que la vemos en esta mañana. Al permitirnos estar en este lugar, Señor, viniendo a adorarte, a exaltarte y a recibir tu bendita palabra. Te pido, amado Rey de Gloria, que por medio de tu Espíritu Santo seas tú tomando el control de mi vida y que sea la sabiduría de tu Espíritu y la verdad de tu palabra, Señor, ministrando nuestros corazones para que lleguemos a esa madurez que tú deseas que cada uno de nosotros tengamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pablo aquí nos está haciendo un recordatorio. Si ustedes miran, dice allí, si eres ladrón, ¿deja de qué? De robar. ¿Cuántos recuerdan los mandamientos del Señor? ¿Sí? ¿Dónde están los mandamientos del Señor? Éxodo 20, muy bien. Sí están haciendo la tarea, téngalo en cuenta. En Éxodo 20 está la ley moral de Dios, por la cual nosotros nos regimos como hijos de Dios. Todo hijo de Dios debe regirse por sus mandamientos. Pero Pablo está diciendo esto, les pido perdón. Pablo está diciendo esto de que dicen, si eres ladrón, deja de robar, en cambio usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Pablo dice esto porque es un aspecto del estilo de vida de este apóstol. Él no lo decía por decirlo, ¿sí? Porque nosotros a veces caemos en eso, ¿no? Es muy bonito decirle a la gente qué hacer, pero nosotros no hacerlo. Pasa, ¿no? A veces pasa. Somos muy buenos para predicarles a otros, pero malos para predicarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Y debemos estar atentos más que todo acá, a nuestro interior. De lo de los demás, oro y el Señor se encargará. Amén. Pero este era un aspecto del estilo de vida del apóstol Pablo, el dar y ayudar a los del pueblo de Dios, y que también debe hacer parte de los verdaderos creyentes. ¿Sí? Esa es una parte de nuestro servicio a Dios. Sí sabía, ¿no? Que a Dios también le servimos con lo que Él nos da, ¿cierto? Y es bueno dejar este principio claro. ¿Por qué quiero tocar este principio? Porque el principio que no se enseña correctamente y claramente, ¿cómo lo va a practicar la iglesia? Si no lo sabe hacer. Así que en esta mañana vamos a ver, según la Escritura, ¿qué dice Dios acerca del ministerio del dar o de ser generosos, como usted lo quiera llamar? ¿Sí? Somos llamados a dar, a ser generosos, a ofrendar, ¿sí? Y en esta mañana eso es lo que vamos a estar estudiando. Dice en Hechos capítulo 20, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Hechos capítulo 20. Espero que estén muy atentos y tomando nota de los pasajes. Si no lo alcanza a encontrar, al igual lo vamos a estar leyendo acá. Dice Hechos 20, versículo 34 al 35. Leo Nueva Traducción Viviente. Dice, el ofrendar y el dar para la obra de Dios también hace parte del servicio de cada creyente. Y aunque es verdad que no en muchos lugares, perdón, voy a leer la cita porque estoy leyendo lo que tengo aquí escrito. Hechos 20, 34 al 35. Dice la palabra del Señor. Dice la Escritura, dice, ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. ¿Quién está hablando allí? Pablo.
y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Y por eso digo que este era un estilo de vida de Pablo, porque él lo hacía. ¿Alguien recuerda en qué trabajaba Pablo? Haciendo carpas, ¿cierto? Digamos aquí vendía sombrillas o parasoles aquí en la avenida, para poner un ejemplo. ¿Sí? Y ahí estaba con su puestico. Pero él mismo lo dice que sus propias manos le bastaban para trabajar y compartir para las necesidades, no solo suyas, sino también de otras personas. El ofrendar y el dar para la obra de Dios también hace parte del servicio de cada creyente. Y aunque es verdad que en muchos lugares ha habido abusos en estas áreas, no sé usted de qué contexto venga, ¿no? Porque muchos venimos de diferentes contextos, ¿no? Tal vez en lugares en los que hemos estado, en donde el énfasis solamente es ¿qué? El dinero, el dinero, el dinero, y traiga, y traiga, y traiga. Incluso muchos fueron engañados en estas áreas, ¿no? En su buena fe. No, es que el Señor me muestra que aquí hay gente que va a dar 100,000 pesos en esta mañana. Y resulta que usted traía el billete de 100 para comprar la camiseta de Colombia. ¿Seré yo? Pero sí, eso pasa. Pero el hecho de que haya abusos en ciertos lugares y que se predique mal el evangelio y la palabra, no nos exime del servicio que tenemos que dar a Dios en esta área. Amén. Es como el hecho de que nosotros ignoremos ciertas cosas de las leyes, por ejemplo, en el tránsito, ¿cierto? Cuando alguien va a manejar una moto o un vehículo, ¿qué es lo primero que le mandan a hacer? El curso, ¿cierto? Aprender a leer el idioma de las vías, las señales, los semáforos, los altos. Aunque aquí parece que nadie estudia, ¿no? Porque usted ve en la calle y como lo decíamos hace 8 días, ¿para qué sirve la luz amarilla? Para bajar la velocidad, ¿cierto? Cuando venimos rápido. Pero por lo general aquí en Bogotá, ¿para qué se usa? Para ver si alcanzo a pasar, ¿cierto? No me importa si viene el de la cicla, bueno, en fin. Pero esa es la cultura que tenemos acá. Pero el hecho de que ignoremos ciertas cosas o no aprendamos acerca de ciertas cosas no nos exime de la responsabilidad, ¿o sí? O si yo me paso, por ejemplo, yo voy en mi cicla y me paso el semáforo en rojo en el vehículo pastoral, llaman algunos a mi cicla. Sí, el pastor tiene cicla. Y me paso el semáforo en rojo. ¿Será que, no, es que iba de afán, es que no sabía, ¿será que eso me exime de la responsabilidad? ¿Cierto que no? De igual manera pasa con las cosas del Señor. El hecho de que las ignoremos o de que haya habido abusos en ciertas áreas no nos exime de este don y de este servicio a nuestro Dios. El pastor Rubén dijo al terminar el servicio hace 8 días que esta es la parte que no le gustaba en el culto, cuando hablaba de la parte de la ofrenda, de recoger las ofrendas. Pero él lo hablaba en el sentido de que no quiere que la gente crea que servimos al Señor en este lugar con el interés en la plata de las personas, porque ese no es nuestro interés. Amén. Porque todos debemos dar voluntariamente, ¿cierto? Eso es totalmente cierto. Voluntariamente tenemos que dar. De hecho, el mismo Pablo lo dice. Dice en 2 Corintios, tome nota allí, yo se lo leo rápidamente, 2 Corintios 9:1. Dice de la siguiente manera, leo Nueva Traducción Viviente. En realidad, no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén. Pablo decía, no necesito escribirles porque ellos ya lo tenían claro, ¿sí? A ellos no había que, como hacen en ciertos lugares, no, ¿quién tiene una necesidad? Pacte por su. ¿Quién quiere un trabajo? Ya, traiga aquí la ofrenda para que Dios le haga su milagro. No, eso no es lo que Dios quiere. ¿Será que nosotros podemos torcerle el brazo al Señor con nuestro dinero?
Mire, olvídese. Lo que Dios tiene establecido va a suceder. Incluso si Él nos va a bendecir, Él nos va a bendecir sin necesidad de nosotros torcerle el brazo, porque caemos en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace la gente del mundo cuando quiere que le vaya bien? En el trabajo o en el dinero. Va y busca a los ídolos, va y busca ayuda, ¿cierto? El rieguito, el gatico que hace la manito así, para que traiga plata, traiga plata, traiga plata. Eso hace la gente, ¿sí ve? ¿Pero por qué? Por ignorancia. Por eso en esta mañana vamos a aprender, como lo dijimos, según las Escrituras, qué nos compete respecto a este tema. Amén, amada iglesia. Es por eso que es necesario enseñar a este principio a la iglesia, para que la iglesia tenga claro lo que dice la Escritura en cuanto al ministerio del dar y ayudar a los necesitados, pero también y principalmente ayudar para la obra de Dios, y que de esa manera usted sepa según la Escritura cómo debe dar, cuánto debe dar. Por ejemplo, entra una pregunta aquí, ¿es bíblico el diezmo para este tiempo? No me responda, esperemos. Tal vez usted tiene su concepto, tal vez sí, tal vez no. Otra pregunta, ¿debo apartar mi ofrenda para Dios de lo primero o de lo que me queda? Medite allí en su corazón. Otra pregunta, ¿qué hago si tengo el dinero de la ofrenda, pero se presenta una necesidad en mi casa? Medite allí en su corazón. Con tal de que pudiera hacer la obra de Dios, Pablo estaba contento con lo que tenía. De hecho, él mismo lo expresa cuando en un momento de necesidad recibió una ofrenda de parte de los filipenses. Mire lo que dice Filipenses 4:10 al 14. Vaya conmigo allí. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versos 10 al 14. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Esos amenes están débiles hoy, pero más tarde van a estar fogosos. Filipenses capítulo 4, versos 10 al 14, leo Nueva Traducción Viviente, dice: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Pero Pablo no trabajaba para enriquecerse, ¿no? Él trabajaba era ¿para qué? Para sostenerse él. Y con tal de que pudiera hacer la obra de Dios, la voluntad del Señor, él estaba contento. ¿Cuántos nos gozamos tal vez en eso de la misma manera que Pablo? Uy, no, pastor, pero es que yo quiero es hacer plata, yo quiero hacer aquello y lo otro. No estoy diciendo que sea malo, sí, aspirar, tener planes, metas, pero como lo hemos dicho en este lugar, si solamente te empeñas en eso y sacrificas tu relación con Dios, ahí es donde está mal. Porque ¿qué es más importante? A la eternidad no nos vamos a llevar los edificios, las casas, bueno, en fin, etcétera. Nos vamos a llevar nuestra relación con Cristo. Nada más. Allá nos van a preguntar, ¿qué tanto te pareces a mi hijo? Miremos lo que nos habla acerca del diezmo o la ofrenda o como usted lo quiera llamar en el Antiguo Testamento.
El diezmo era la 10ª parte de la renta de una persona que se dedicaba a usos sagrados. Varias naciones de la antigüedad lo practicaban y era conocido por los patriarcas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 14:20, hablando allí de Abraham, Génesis 14:20, dice que después de que Abraham va a rescatar a su sobrino Lot, quien había sido llevado cautivo, luego de quedar en medio de una guerra en la región donde su sobrino estaba, Dios le da la victoria, ¿sí? Y dice en el versículo 17, voy a leerlo rápidamente. Génesis 14:20. Dice en el versículo 20, verso 17, después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Quedarlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. También lo vemos, por ejemplo, en su hijo Isaac, ¿no? En Génesis 28, 10 al 22, voy a leerlo rápidamente. Génesis 28, versículo 10 al 22. Dice de la siguiente manera: mientras tanto Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán, y a la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí para pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor tu Dios, de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y hacia el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra, no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y no me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo: qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente Jacob se despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó el aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios, y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. ¿Cuántos hemos escuchado este pasaje o lo han expuesto en otros lugares? Y por lo general, ¿en qué ponen énfasis? En el voto, ¿no? Mire, es que ahí dice que Jacob hizo un voto con el Señor. Haga usted un voto para que Dios le dé. Pero si nosotros analizamos el contexto, ¿el Señor bendijo a Jacob antes o después? Desde antes ya lo había bendecido, ¿cierto? O sea que el voto sobraba, ¿cierto? Que él lo quiso hacer es otra cosa, pero el voto sobraba. Dios ya había decidido bendecirlo. Por eso hablábamos de que a Dios no le podemos torcer el brazo, como enseñan en otros lugares. No, traiga aquí, haga su voto, haga su ofrenda, para que Dios le dé, para que se abran las
con puertas de los cielos y derrame hasta que se desborde. ¿Cierto? La ley de Moisés establecía el diezmo sobre los frutos de la tierra y el ganado. Dice en Levítico 27, versos 30 al 32, tome nota allí. Levítico 27, versículos 30 al 32, en la Nueva Traducción Viviente dice: la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea de grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada, es santa para el Señor. Y en el versículo 32 sigue diciendo: cuenta uno de cada 10 animales de tus manadas y rebaños, sepáralo, es santo para el Señor. Este se entregaba a los levitas para el sostenimiento de ellos y el culto. Ese era el sostenimiento de los levitas y de los sacerdotes en el templo, sí sabía, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no le había dado herencia a ese pueblo. Él no les había dado tierras como le repartió al resto del pueblo de Israel. Ellos tenían tierras donde cultivar, donde crecer, en fin, donde edificar. Pero a los sacerdotes y a los levitas no se les dio esto. ¿Sí? Dice en Números 18, 21 al 32. Números 18, verso 21 al 32. Dice de la siguiente manera, dice: en cuanto a la tribu de Leví, tus parientes, los recompensaré por su servicio en el tabernáculo, en lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos para toda la tierra de Israel. De ahora en adelante, ningún israelita, con excepción de los sacerdotes o los levitas, podrá acercarse al tabernáculo. Si alguien se acerca, será declarado culpable y morirá. Únicamente los levitas podrán servir en el tabernáculo y serán los responsables de toda ofensa cometida contra el tabernáculo. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Los levitas no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas, porque yo les he dado los diezmos del pueblo de Israel, que han sido entregados como ofrendas sagradas al Señor. Esta será la porción de los levitas, por eso les he dicho que no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas. El Señor también le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a los levitas. Cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he asignado como su porción, entreguen una 10ª parte de ellos, un diezmo de los diezmos, al Señor como ofrenda sagrada. O sea que todos tenían que dar. Tremendo, ¿no? Eso no era que ellos recibían y se quedaban con todo. No, ellos también tenían que dar su colaboración para la obra del Señor. En Deuteronomio 12 también vemos este principio. Deuteronomio 12, 4 y verso 17 al 29. Dice de la siguiente manera: Deuteronomio 12, versos 4 y 17 al 19. Versículo 4 dice: no adores al Señor tu Dios de la manera en que estos pueblos paganos rinden culto a sus dioses. Más bien busca al Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él mismo elegirá entre todas las tribus, el lugar donde su nombre será honrado. Allí llevarás tus ofrendas quemadas, tus sacrificios, tus diezmos, tus ofrendas sagradas, las ofrendas para cumplir tus juramentos, tus ofrendas voluntarias y las ofrendas de las primeras crías de tus vacas y de tus manadas y rebaños. Sigue diciendo, en verso 17 al 19, dice: sin embargo, en la ciudad donde vivas no podrás comer de tus ofrendas, sea la 10ª parte de tu grano y vino nuevo y aceite de oliva, o las primeras crías de tus rebaños y manadas, o cualquier ofrenda para cumplir un juramento, o tus ofrendas voluntarias o tus ofrendas sagradas,
toda esta la comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él elija. Lo harás allí con tus hijos, tus sirvientes y los levitas que vivan en tus ciudades, y celebrarás en la presencia del Señor tu Dios cada cosa que haces, y ten mucho cuidado de no desamparar a los levitas mientras vivas en tu tierra. Vemos la responsabilidad que había de parte del pueblo de Dios, ¿no? La práctica de este servicio a Dios a veces decaía, y el Señor tenía que amonestar a su pueblo, porque a veces la gente, sí, a veces pasa. Yo entiendo que a veces, y eso es una de las preguntas, ¿no? ¿Qué hago si tengo mi ofrenda pero tengo una necesidad en mi casa? Ahorita la vamos a responder. Pero hay veces que Dios nos bendice, ¿sí o no? Y harto. Tal vez diga usted, no, pero es que yo no tengo campos, yo no tengo sembrados, en fin. Pero a uno Dios le da su sustento, ¿no? De una manera diferente. Por ejemplo, no es por hacer publicidad, ¿no? Yo vendo chicharrón. ¿A cuántos les gusta el chicharrón? ¿Ve? Ese es mi sustento, eso es por medio de lo que el Señor sostiene mi vida. ¿Sí? Y a cada uno, ¿sí? Le ha dado una manera de sostenerse. Y así como tal vez en el campo llega el momento de la cosecha, ¿no? El momento de la cosecha donde todo hay que recogerlo y abunda y sí, hay buen dinero. Y nosotros también tenemos un tiempo de cosecha en nuestro trabajo, ¿no? Hay algunos momentos en que tal vez los ingresos suben, ¿cierto? Y podríamos mirarlo como una cosecha, ¿no? Que envía el Señor. Pero a veces nos hacemos los de las gafas, ahí sí como dicen. Y primero todo y después, bueno, me sobraron tanto. Echémoslo allá. Porque a veces venimos de ese contexto, ¿no? Sobre todo el contexto religioso. ¿Qué enseñaban en el contexto religioso o la iglesia tradicional? Que a Dios se le daba, ¿qué? La limosna, ¿no? Lo que me queda, la limosna. Va a pasar esta de las limosnas, como si Dios fuera un limosnero, ¿no? ¿Será que Dios necesita de nuestro dinero? No, Dios no necesita de nuestro dinero. Lo que pasa es que sí, a veces el dinero compite en nuestro corazón con el primer lugar que le debemos dar al Señor. Eso sí pasa. Amén. Por ejemplo, en el tiempo de los reyes, entre las reformas que hizo el rey Ezequías, ordenó al pueblo que dieran la porción que les correspondía a los sacerdotes y a los levitas. Eso está en Segunda de Crónicas 31, para los que les gusta tomar nota. Segunda de Crónicas 31, en los versículos 4 al 10, no lo voy a leer. Usted lo lee en su casa. Y también vemos cómo Dios también tuvo que amonestar a su pueblo porque decaía este servicio al Señor. En Malaquías 3, versículos 7 al 11, eso sí lo voy a leer porque quiero hacer una aclaración. Ese es otro versículo maravilloso que utilizan mucho, ¿no? Malaquías 3, versículos 7 al 11. Dios está llamando a su pueblo a un arrepentimiento. Ese es el contexto de este pasaje. Pero también está llamando la atención acerca de lo que el pueblo había dejado de hacer. Dice la Escritura, Malaquías 3, versos 7 al 11. Dice, en cambio ustedes, desde los días de sus antepasados, siempre, perdón, leo Nueva Traducción Viviente que suena mejor. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir?
¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y las ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Y ahí sigue diciendo otras cosas. Pero por lo general, cuando hemos escuchado este versículo, ¿para qué lo usan? Para sacarle el dinero a la gente. Entonces a usted le meten miedo. Vea, usted está robando a Dios. Vea, usted está haciendo esto. Mire, está estafando a Dios y Dios dice que está bajo maldición. ¿Sí? Y claro, pues la gente se llena de miedo y saca la billetera y allá va a dar. Durante los días de Malaquías, el pueblo no diezmaba. Por lo tanto, los levitas tenían que trabajar para ganarse la vida. Qué tremendo, ¿no? ¿Quiénes serían los sacerdotes o los levitas de este tiempo? Los pastores, ¿cierto? Podríamos los sacerdotes, porque somos los que el Señor, por su gracia y misericordia, nos ha dado para ministrar las cosas del lugar en el que es honrado su nombre, ¿sí? Afortunadamente, y lo digo para la gloria del Señor, en este lugar, el Señor yo sigo hasta donde el Señor me permita, y lo digo para la gloria y honra del Señor, no lo digo con orgullo, pero hasta donde el Señor me permita, así como hacía Pablo, poder predicar el evangelio sin tener que pedir nada, así lo vamos a seguir haciendo, hasta que el Señor lo permita. Amén. Porque para los que tal vez no saben, en este lugar se paga un arriendo, ¿no? Se pagan unos servicios, bueno, en fin. Y gracias a los que voluntariamente dan, porque son una bendición, son una ayuda muy grande, pero también este lugar se sostiene gracias al trabajo de su servidor que está allá parado en la puerta, que se esfuerza, allá con el cautín, de su servidor que allá con el cuchillo, un chicharrón. Para la gloria y honra del Señor lo digo, ¿no? Porque eso es lo que el Señor nos ha permitido en este tiempo. Amén. Entonces el pueblo no diezmaba, por lo tanto los levitas tenían que trabajar para ganarse la vida. ¿Y qué creen que pasaba con esto? ¿Qué creen que pasaba? Por ejemplo, ¿qué pasaría si no tuviéramos tiempo para las cosas del Señor con el pastor Rubén, sino que nos fuéramos a trabajar? ¿Cierto? Se descuidaría la obra, ¿cierto? Se dejaría de predicar la palabra. En consecuencia, estos hombres descuidaban las responsabilidades que Dios les había dado para ocuparse del templo y de asistir en la adoración. Todo lo que tenemos, ¿a quién le pertenece? A Dios, ¿cierto? Pero si eso es verdad, ¿usted cómo lo demuestra? Yo puedo decir, no, es que mi negocio es del Señor, le pertenece a Dios, pero ¿cómo lo demuestro? Obedeciéndole al Señor, ¿cierto? Porque la fe sin obras está, ¿qué? Muerta, ¿cierto? Esa es la expresión de mi fe. De que yo confío, yo creo que el Señor es mi proveedor, de que Él es el dueño de ese negocio y que Él me va a bendecir. Por ejemplo, un día como hoy, yo tengo, además del triciclito en el que el Señor me bendijo y me sigue bendiciendo hasta ahora, por su misericordia nos dio un local. Y a mucha gente se queda aterrado, ¿usted no abre un domingo? Pero si es que un restaurante el domingo es el día que más vende. Y a la gente le parece loco. Pero yo he aprendido a confiar en que el Señor es mi proveedor y que si yo aparto el tiempo que le corresponde a Él, para lo que Él me ha llamado, Él me va a bendecir en los siguientes días. ¿Cuántos creen en eso? Esto es de fe, ¿sí? Esto es de creer. Por eso más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Verso 10 dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales,
Les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. En ese tiempo, el negocio que más abundaba era la agricultura y los animales. Hoy en día hay muchas maneras de generar ingresos, como ya lo expliqué. Amén. Hay un capítulo en el libro de Deuteronomio, que es el capítulo 28, que habla de las bendiciones de la obediencia para el pueblo de Dios. ¿Cuántos somos el pueblo de Dios? ¿Será que esas bendiciones solo eran para el tiempo del Antiguo Testamento? ¿O solo para el pueblo de Israel? Vaya conmigo allí, Deuteronomio 28, 12. Deuteronomio, capítulo 28. En el versículo 12. ¿Me regalas un poquito más de agua, porfa? Les pido excusas, que es que se me reseca mucho la garganta. Gracias. ¿Todos allí? Yo leo Nueva Traducción Viviente. Dice, el Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. ¿Bendecirá qué? ¿Usted en qué trabaja? Bueno, los que trabajamos todavía, los que no tal vez, pero dice que bendecirá todo nuestro trabajo. Ahí no hace explícito un trabajo en sí, ¿no? Dice, bendecirá todo tu trabajo, tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Ahora, ¿eso será que aplica siempre? No, no vamos a pasar necesidad. No, Dios tiene que formarnos. Y por eso en muchos lugares se aprovechan también de versículos como estos para manipular a la gente. Y por eso cuando la gente viene y pasa algún proceso, entonces, ay, ¿cómo así si Dios dijo que me iba a bendecir? Si Dios dijo que me iba a prosperar. Gracias. Pero esto de que Dios abrirá las ventanas de los cielos, nos habla de que el Señor a veces tiene formas sobrenaturales de proveer para su pueblo. ¿Ha visto usted una ventana en los cielos? Así que se abre, uy, eso es algo sobrenatural, ¿no? Eso no es algo normal. Por ejemplo, en Primera de Reyes 19, tome nota allí, Primera de Reyes 19 para que lo lea en su casa, capítulo 19. Vemos la historia de uno de los profetas de Dios que más experimentó milagros durante su vida de servicio al Señor. Más vio la gracia de Dios, porque está el profeta Eliseo, es el del que estoy hablando. ¿Quién era Eliseo? ¿El sucesor de quién? De Elías, ¿cierto? Y si miramos el contexto bíblico, él experimentó mucho más la gracia de Dios en esta área que el mismo Elías. El profeta Eliseo fue un hombre que tenía claro que todo le pertenece a Dios. ¿Cuántos tienen eso claro? Bueno, muy pocos, ¿no? Todo le pertenece a Dios. Y lo vemos desde el momento de su llamado. Eso se ve ahí en Primera de Reyes 19, en el versículo 19 al 21. Dice que allí él, cuando el profeta Elías le puso el manto, dice que él, ¿qué estaba haciendo? Estaba trabajando en el campo, estaba con sus bueyes y con su arado. Y dice que este hombre fue y sacrificó sus bueyes y su arado, indicando así su firme compromiso de seguir a Elías, porque tal vez no podía regresar a lo mismo. ¿Sí? Ahora, yo no le estoy diciendo a usted que vaya, ay no, ahora vamos a dejar el trabajo. No, Dios sabe a quién le dice una cosa como esas. ¿Sí? Por ejemplo, al joven rico fue el único que le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Y él qué hizo? Dice que se puso triste, ¿no? Dice, no, todo lo que me ha costado todo esto. Y se puso triste, pero no siguió al Señor.
Y en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 24 al 7, no lo voy a leer tampoco, tome nota allí. Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 24 al 7. Perdón, 24 al... será, está mal la cita. Bueno, pero el capítulo está bien. Les pido excusas porque no, será el 7 al 24, yo creo. Pero la cita sí está bien. Pero nos dice Segunda de Reyes, capítulo 6. Nos dice que una de las ciudades del pueblo de Dios fue sitiada. ¿Sí saben qué es cuando una ciudad es sitiada? En el tiempo antiguo, que llegaba un ejército e invadía y cerraba las puertas, ponía su ejército alrededor, no entraba nadie, no salía nadie, no comida, agua, nada, no entraba nada. La ciudad del pueblo de Dios fue sitiada hasta el punto de que no hubo más alimentos y las personas empezaron a comer a sus propios hijos. Qué tremendo, ¿no? Y esto es allí hablando de Deuteronomio 28, donde habla de las bendiciones de la obediencia. También hay un pasaje, creo que es más adelante, o no sé si es atrás, creo que es adelante, donde habla de las consecuencias de la desobediencia. Y si usted mira, muchas de las cosas que Dios le dijo allí al pueblo de Israel, tiempo atrás antes de que sucediera, les vinieron a suceder, como lo dice allí explícitamente, para que lo tenga en cuenta. Pero entonces dice que este pueblo tenía sitiado y hubo unos mendigos que dijeron, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a morir de hambre. Y dijeron, pues escapémonos por esta grieta de la muralla, al igual nos vamos a morir. Si nos cogen allá, nos matan. Y si nos quedamos acá, nos vamos a morir de hambre. Entonces, pues vamos, no perdemos nada. Dice que el Señor, el Dios Todopoderoso, cogió a ese ejército y dice que hubo un momento en que entró tal temor en su corazón que sintieron como la tierra retumbaba porque venían carros y un gran ejército. Y se turbaron todos y tuvieron mucho miedo. Dice, ahora el pueblo de Israel se levantó contra nosotros y salieron corriendo, todo el ejército salió corriendo. Y salieron corriendo y dejaron tirado todo lo que tenían. La comida, las carpas, las armas, todo. Y dice que estos mendigos llegan allá y cuando se dan cuenta de todo esto, ¿sí? Y hay el profeta Eliseo, dice que en el tiempo del hambre se vendía una cabeza de burro por no sé cuánto dinero, bueno, era carísima, y medio litro de estiércol de paloma, no sé para qué lo utilizaban, pero se vendía también carísimo de la necesidad tan grande que había. Y dice que este profeta dice, mañana mismo va a cambiar la circunstancia. Y dice que un funcionario del rey le dice, no, eso no puede ser posible ni siquiera porque Dios abra las ventanas de los cielos. ¿Sí? Y dice que cuando estos mendigos encuentran todas estas cosas tiradas, ellos se llenan y se sacian y se acuerdan, oiga, nosotros estamos aquí llenándonos y cogiendo todo y el pueblo allá está, vamos a avisarle al pueblo. Y dice que el pueblo va y coge toda esa riqueza y se cumple lo que dijo el profeta, de que se iban a cambiar todas las cosas. ¿Sí? Por eso hablo de que muchas veces Dios puede proveernos de maneras sorprendentes en nuestro trabajo y el trabajo de otros hermanos. Hay para aquellos que les gusta la historia, de ver cómo hay registro de cosas como estas, busque en la biografía a este hombre, George Müller. George Müller, Jorge Müller se escribe. Para que más tarde, antes de que vea el partido, pégale una buscadita. Exacto. Müller con doble L. Este es un ejemplo tremendo de una persona, de cómo confiaba en la providencia del Señor. Mire, este hombre a la edad de 13, 14 años ya fumaba y tomaba. Y andaba su vida perdida. Tanto que el día que murió su mamá estaba en ese desorden, tomando y fumando y no se dio cuenta que murió, el día que murió su mamá. Después se enteró. Dice que este hombre asistió un día a una reunión cristiana y le empiezan a compartir del evangelio. Y a él le empezó a generar una inquietud por leer la Biblia. Por leer la Biblia. Y empezó a leer la escritura y Dios empezó a hacer una obra tan tremenda en ese hombre. Vea, ese hombre creó muchos orfanatos
Y dice en el testimonio de él que jamás le pidió un peso a nadie, ni pidió un peso prestado. Hay testimonios tan tremendos en donde él una mañana, orando por los alimentos y con ese montón de niños y no había ni un pan en la alacena, y diciéndole a los niños, vamos a dar gracias por los alimentos. Los niños dirían, pero ¿va a dar gracias por qué si no hay nada? Y el Señor en su providencia, mire lo que hacía. Iban los panaderos allá. No, mire, es que resulta que se nos quemó el pan y no podemos ir a entregarle donde lo íbamos a llevar. Entonces, pues para no botarlo, aquí se lo venimos a dejar. Con el lechero también, por allá como que se le varó una rueda, una carreta, algo así. Y llevaban igual la leche para cierto lugar. Entonces, como no alcanzaban a llevarla, pues ¿qué pasaba con la leche? Se iba a dañar, ¿no? Porque no es ahora como en nuestro tiempo, que tenemos la bolsita y alquería, algarra y larga vida, no. En ese tiempo no había eso y se dañaba la leche. Entonces, ¿qué cree que hicieron? No, pues venimos acá a dejarle la leche. Tremendo lo que es la providencia del Señor, ¿no? Que eso es algo que es bueno que nosotros experimentemos. ¿Usted cree que Dios quiere que lo experimentemos? ¿Que veamos la gloria de Dios en nuestra vida? Eso es verdad. Eso es cierto. El pago de diezmos continuaba en el tiempo de Cristo. Si lo vemos en Lucas 11:42, cuando Jesús estaba comiendo en la casa de un fariseo, y sorprendido de que Jesús, Lucas 11:42, y sorprendido de que Jesús se sentó a la mesa sin antes hacer la ceremonia de lavarse las manos, les dice de la siguiente manera, dice, ¿qué aflicción les espera, fariseos? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. En ese tiempo todavía se pagaba el diezmo. Jesús lo decía. Y sigue diciendo ahí en el pasaje, es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Por eso una vez una persona me preguntaba, la persona se dio cuenta que nosotros nos congregábamos y que yo era pastor. Entonces, como siempre cuando una persona ha sufrido ha sido defraudada en esa área, ¿no? Entonces lo primero que me preguntó, ¿y usted allá pide el diezmo? De una. Eso fue lo primero que me preguntó. Ni siquiera me preguntó dónde queda la iglesia, ni no. ¿Usted pide el diezmo? Entonces el Señor en su sabiduría en ese momento me inquietó y le dije, pero a mí ¿para qué me sirve que usted me traiga 10 millones de pesos de diezmo si su corazón está alejado del Señor? ¿Eso de qué le sirve? A nosotros nos interesa más, en este lugar, nos interesa más que usted tenga comunión con Dios, que usted nazca de nuevo, que usted le entregue su vida a Cristo. Eso es lo que más nos interesa. Lo demás ya el Señor irá haciendo la obra en usted, como la ha hecho en nosotros. Aquí no obligamos a nadie. Entonces el diezmo era todavía pagado en el tiempo de Jesús. Atención acá. Pero no fue ordenado a los cristianos ni por Cristo ni por los apóstoles. Amén. Porque bajo la economía de la gracia se espera de todo creyente es que aporte con un corazón bien dispuesto. Eso es lo que se espera. Por eso hay luchas, ¿no? Allí entre los, no, es que el diezmo es del antiguo, el diezmo ya no está. No, como decía un pastor, y yo comparto lo mismo, el diezmo no es ni del antiguo ni del nuevo, el diezmo ¿de quién es? Del Señor. ¿La ofrenda de quién es? Del Señor. O como dice 2 Corintios 9:7, 2 Corintios 9:7, leo Nueva Traducción Viviente. Dice, atención acá, cada uno, ¿cada qué? Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. ¿Cada uno qué? Debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. El creyente es exhortado a dar no por una norma impuesta, sino presentándole el ejemplo de gracia del mismo Señor, quien se dio a sí mismo, ¿por qué? Por amor a nosotros. ¿Sí?
Ahora, cabe aclarar, no es el diezmo del cristiano lo que agradece o compensa al Señor, amén, sino todo su ser, puesto que hemos sido comprados, ¿por qué? Por precio. Nuestro deber es ser buenos administradores de todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos para la gloria de Dios. ¿Queda claro? ¿Sí? Ahora, otra pregunta, de las primeras que hicimos. ¿Debo apartar mi ofrenda para Dios de lo primero o de lo que me queda? La manera en cómo administramos los recursos muestra cuáles son nuestras prioridades reales. Dice Deuteronomio 17:1. Tome nota allí, yo se lo leo rápidamente. Deuteronomio 17:1, nueva traducción viviente, dice: nunca sacrifiques al Señor tu Dios ganado, ovejas o cabras que tengan algún defecto o enfermedad, porque Él detesta esa clase de ofrendas. El hecho de que se haya incluido este mandato indica que algunos israelitas estaban dando a Dios animales enfermos o deformes. En ese entonces, al igual que hoy, es difícil y caro ofrecer a Dios lo mejor. Por ejemplo, la primera parte de lo que ganamos. ¿Es difícil? Es difícil. Nuestras ofrendas reflejan nuestras prioridades. Cuando le damos a Dios las obras, obviamente Él no es el centro de nuestra vida. Él debe tener el primer lugar en cada área de nuestra vida. Como Dios no envía avisos de cobro, ¿no? ¿A cuántos Dios les ha cobrado? Todo lo que le debe, no. ¿Dios nos ha cobrado algo? No, ¿cierto que no? No. No es como por allá en un lugar, escuchaba cierto lugar en donde se congregaban y la gente que no diezmaba la ponían como deudor moroso. Qué vergüenza, ¿no? La gente hace cosas que locas. Imagínense, ¿no? Entonces aparecía ya la foto del hermano, de la hermana. No, es que no, debe tanto. Cuando la misma escritura dice que nuestra mano derecha, nuestra mano izquierda no sepa lo que qué. Que eso es entre el Señor y nosotros. Y que debe ser voluntario. No hay impuesto ni poniendo temor. Pero como Dios no envía avisos de cobro, es fácil cumplir con otras responsabilidades económicas y dejar a un lado nuestros compromisos con Él. Todo lo que nosotros poseemos, ¿de quién es? Es de Dios, quien por su gracia y su misericordia nos lo permite tener y disfrutar. Cuando usted le da a Dios lo apropiado antes de cumplir con cualquier otra cosa, demuestra que Él tiene la prioridad. Ahora, como lo decía en un principio, esto es para el que cree, ¿no? Esto es de fe, porque hay cosas que son, claro, de autodisciplina. Yo tengo que sujetar mi carne, pero hay cosas que son de creer, ¿sí? Como le decía un momento, ¿usted cree que todo le pertenece a Dios? Sí. ¿Su trabajo le pertenece a Dios? Sí. ¿Quién le dio su trabajo? Dios. ¿Cómo lo demuestra? Con hechos. Y eso es de fe, ¿no? Por eso aquí no obligamos a nadie. Esto es para el que cree. El que cree, Dios se va a revelar conforme a su necesidad. Ahora, ¿qué hago si tengo el dinero de la ofrenda, pero se presenta una necesidad en mi casa? Ahora el otro extremo, ¿no? Porque yo debo dar el primer lugar al Señor, pero también está el otro extremo, ¿cierto? No, es que tengo, y es que tengo justo lo de la ofrenda, pero es que mire, mi hijo se enfermó, bueno, en fin, ponga usted una necesidad que se le presente en el momento, de tantas que hay a veces, ¿no? En este lugar, el Señor nos ha guiado a enseñar a la iglesia a tener un equilibrio en todas las áreas. Amén. Debemos aprender, Dios es un Dios de equilibrio, ¿sí? Debemos tener un equilibrio entre el diezmo o la ofrenda, bueno, como usted lo llame, diezmo, ofrenda, su servicio a Dios, y las demás responsabilidades. En 2 Corintios 8, no lo vamos a leer,
Segunda a los Corintios 8, para que lo lean en casa, Pablo está haciendo un llamado a la iglesia a dar con generosidad y está dando testimonio de lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia, que aunque estaban pasando por aflicciones y además eran muy pobres, dice que desbordaron en generosidad para ayudar a la iglesia que estaba en Jerusalén, o los creyentes de Jerusalén. Y dice que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y que lo hicieron por voluntad propia. Esa parte está en los versículos 10 al 15, que lo hicieron por voluntad propia. En Proverbios 3, 27 al 28, Proverbios 3, 27 al 28, 3, 27 al 28. Leo en versión Palabra de Dios para Todos. Dice, si puedes hacer un favor a alguien, a quien lo necesite, no te niegues. No le digas a ningún semejante, hoy no puedo, vuelve mañana, teniendo hoy con qué ayudarlo. Qué tremendo, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento, que muchas veces, lógico, sabemos que todos no tenemos la misma economía, ¿no? Hay unos que tal vez están un poco mejor, otros están pasando por alguna situación, ¿sí? Pero a veces el Señor viene y trae bendición sobre ese que estaba pasando necesidad y aflicción. Y como decíamos hace un momento, todos tenemos nuestros tiempos de cosechas, ¿no? Y cuando vienen los momentos de cosecha se nos olvida quién nos da la bendición, quién nos da lo que necesitamos. Me recuerda la historia de la viuda. ¿Sí recuerdan la historia de la viuda? Eso está en Marcos 12, verso 41 al 44. Marcos 12, verso 41 al 44. Y está hablando que Jesús estaba allí al frente de la caja de las ofrendas, ¿no? Y que decía que venían muchos ricos y echaban mucha plata, grandes cantidades, ¿sí? Y dice que había una viuda y que ella dio 2 moneditas, que era todo lo que tenía en ese momento, era su sustento. Y dice que él alaba a la viuda, le dice, porque ella ha dado más que todos los demás que dieron acá. ¿Por qué? Porque los ricos daban ¿de qué? De lo que les sobraba. Y ella dio de su sustento, de lo que tenía en ese momento. Ahora, por eso aclaro que esto es de fe, ¿no? Esto es para el que cree. Porque a veces podemos caer en la manipulación, ¿no? Y ese no es nuestro interés en este lugar, sino que usted dé con un corazón generoso, con un corazón guiado por el Señor. Por eso si usted tal vez no le quedó claro algo, vuelva y busque la predicación ahora más tarde, estudie los pasajes, ¿sí? Y que el Señor ponga en usted el querer como el hacer por su buena voluntad, así como lo ha hecho en nosotros. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud al dar, para terminar? ¿Cuál debería ser nuestra actitud al dar? Muy bien. En 2 Corintios, vamos a leerlo, 2 Corintios capítulo 9. Segunda a los Corintios capítulo 9, versículos 7 al 10. Leo Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera. Que creo que ya lo leímos, pero vamos a leerlo nuevamente. Dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán, dice que ¿quién proveerá todo lo que necesitemos con generosidad? Dios. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán
todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Sigue diciendo en el verso 10, pues Dios es quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, atención acá, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Dios nos da recursos para usar e invertir para Él. Y esa debe ser nuestra actitud en el dar, de que usted debe dar con un corazón generoso, con un corazón no obligado, sino que usted lo haga para el Señor. Yo entiendo que ahí venimos tal vez a algunos de lugares en los que tal vez se aprovecharon, abusaron de nosotros, ¿sí? Pero Dios conoce la intención de nuestro corazón y sabe cómo lo dimos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es mi actitud al dar? Porque este servidor que usted tenía aquí no diezmaba ni ofrendaba. Yo no, mi esposa era la que asistía a las reuniones y yo decía, no, ¿yo qué le voy a dar dinero al pastor? Todo lo que me mató va picando los chicharrones y voy a ir a dejarle la plata ahí. No, con eso me como un pollo. Con eso voy a ayudar a fulano. ¿Sí? Exacto, yo decía eso. Pero ¿quién fue el que me convenció? Vea, nunca se me olvida, un domingo a las 6 de la tarde, estando sentado escuchando una predicación, Dios utilizó a un hombre y el Señor me habló por medio de ese hombre y me dijo estas mismas palabras: Dios no necesita tu dinero, sino que sabe Dios que el dinero compite en un lugar, por el primer lugar en tu corazón. Así me habló el Señor. Y yo entendí. Y por eso, ¿cuál es mi actitud ahora al dar? Es para la obra. Que se gastaron, que malgastaron, que allá ellos con el Señor. Yo le estoy agradando a mi Señor y yo sé cómo lo hago y para quién lo hago. Ellos han de dar cuentas. Y oramos para que se arrepientan y el Señor tenga misericordia y no lo sigan haciendo de la manera que no es. Amén. Pablo emplea la ilustración de las semillas para explicar que los recursos que Dios nos da no deben ser escondidos, devorados neciamente o tirados o desperdiciados, sino cultivados a fin de producir una cosecha. ¿Cuál es la cosecha que nosotros esperamos al invertir en el reino de Dios? ¿Para nosotros? No. Gente convertida a los pies del Señor. Ese es nuestro interés. Amén, amada iglesia. Cuando tomamos lo que Dios nos ha dado y lo invertimos en su obra, Él nos proveerá aún más para seguir dando para su obra. Mire, eso es muy tremendo. Le compartí al pastor Rubén a manera de testimonio, lo digo para la gloria del Señor. Pero en estos 2 últimos meses que hemos tenido que pagar la renta de este lugar, pues lo que nuestros hermanos dan, gloria al Señor por lo que dan, ¿sí? Pero si usted nota, pues somos poquitos, ¿no? Y el que tiene revelado el dar, por eso le digo, aquí no lo obligamos, órele al Señor y que Él ponga la convicción en su corazón, como lo ha hecho en nosotros, pues alcanza para cierto monto, ¿sí? Entonces a veces a fin de mes llegamos y, uy, llegó la hora del arriendo, ¿sí? Pero el Señor ha sido tan bueno. Mire, un día estábamos, el último día, y tocaba dar la plata. Y en el restaurante donde nosotros trabajamos entran muchos pedidos por aplicación. Y todo el mundo sabe que esos pedidos por aplicación, esos los pagan hasta la otra semana. Porque eso se los consignan a usted, pero hasta la otra semana. Así que si usted vendió 1 millón, se lo dan hasta la otra semana. Pero mire, fue tan tremenda la providencia del Señor, y lo digo para la gloria de Él, que ese día, mira, ni siquiera mi esposa esperaba que estuviera completo lo del arriendo. Cuando yo le pasé el celular, amor, toma, cancélale al Señor. Todos los pedidos entraron en efectivo, como si Dios supiera, como si Dios dijera, mi hijo necesita el dinero. Todos, mire, es que eso es raro porque no pasa, créame que no pasa. Y todos los pedidos en efectivo, todos. O sea, el Señor nos puso el dinero ahí. Y para la gloria y honra del Señor, ese día pagamos el arriendo. Mire, testimonio de gente, por lo menos me comentaba mi madre, qué día en pleno aguacero, esta semana que, no me acuerdo si fue el jueves o el miércoles, viernes, bueno, en fin, que llovió duro. Y mi mamá me decía, mijo,
pues como en la carpita hace tanto calor por la ropa y eso se puso a llover y yo tapé todo. Y yo ahí sentada, y yo dije, no, pues uno con un aguacero, ¿qué pasa por lo general en las ventas de la calle? Se pone duro, ¿no? Se pone quieto porque la gente no se moja. Usted tiene que tener una vuelta muy urgente para salirse a mojar, ¿o no? Entonces mi mamá ya sentada, llueva, llueva. Me dije, mijo, usted viera lo que hizo el Señor. Mire, en pleno aguacero, allá llegó una señora y se me metió en la carpa. Y necesito esto, necesito aquello. Y vendió. ¿Quién hace eso? El Señor. Eso es la providencia del Señor. Amén. Otro día también en el lugar donde nos congregábamos dieron el tiempo de ofrendar, de adorar al Señor con nuestro dinero y había una mujer. La mujer se paró en la puerta, pasó así por la iglesia, se paró en la puerta. Después entró. Y en el momento en que, bueno, la ofrenda, cuando el siervo de Dios que ministra en ese lugar, el Señor inquieta su corazón y la manda a llamar. Le dice, el Señor está agradado de lo que tú has hecho en este momento. Mire, y cuando esa mujer abrió la boca, vea, venía de lejos, porque tenían que hacerle un examen a una hija y solamente acá en Bogotá se lo hacían, por allá no se lo hacían. Y ella en su necesidad clamó al Señor y dijo, Señor, yo necesito irme, tú sabes que mi hija necesita esto. Y ella se vino mejor dicho, es que se vino con nada. Tenía 10,000 pesos en el bolsillo y eso fue lo que fue y dio. Y me hizo acordar de la viuda, me hizo acordar de la ofrenda de la viuda. Y el Señor inquieta el corazón del servidor y le dice, mire, pase al frente. Dice, el Señor está agradado que esto mire, en ese momento usó a toda la iglesia para proveerle a esa señora para una necesidad. No tenía ni para mandarle plata de comida a sus hijos que se habían quedado allá en la casa mientras ella estaba acá. Y el Señor le proveyó para transportes, para mandar para comida, para ir a hacerle su examen a su hija. Y eso es la providencia del Señor. Qué tremendo, ¿no? Y como le decía, mire, aquí nuestro interés, vamos a seguir hablando del tema confiando en el Señor el próximo domingo, pero mi interés es que usted vaya, lea los pasajes, órele al Señor, que Él ponga en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire, aquí no estamos obligando a nadie, no, es que el pastor dijo que no. Un hermano en la fe dice que lo que nosotros no hagamos por fe o por convicción bíblica es pecado, lo que no venga de fe. Si usted no lo hace con convicción bíblica, no. Por eso le digo, lea los pasajes, lea la escritura. Vaya ahora más tarde, antes de ver el partido, entonces, venga, nos metemos y escuchamos otra vez la prédica y leemos los pasajes. Pero hágalo con convicción bíblica y voluntariamente. Que Dios ponga en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. Póngase sobre sus pies. Ay, les pido excusa por la tosecita y por... Pero bueno, para la gloria del Señor aquí estamos. Amén. Le invito a que cierre sus ojos, que si usted tiene claro el principio, si le ha quedado claro el principio en esta mañana, ore allá al Señor, que le ayude, que lo guíe, y que así como tal vez una vez Él fue personal conmigo y me convenció, y yo me di cuenta, no, es que es para el Señor, no es para mí, y Él es el que me provee. Entonces que usted clame allá al Señor y que usted pueda servir al Señor en esta área. Eso debe ser considerado por nosotros no como una obligación, ni como una carga, sino como un privilegio. Es un privilegio servirle al Señor con nuestras finanzas. Amén. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana, Rey de Gloria. Honramos y bendecimos tu santo nombre, oh Dios. Una vez más ponemos nuestra vida delante de ti, dándote gracias por este tiempo, por permitirnos recibir tu enseñanza, por ser edificados. Y te pedimos, bendito Señor, que nos ayudes, Padre, a poner en obra lo que nos enseñas, pero todo bajo una convicción bíblica, Padre. Y a través de las Escrituras tú nos ayudes a entender cómo tú nos quieres usar para ser de bendición a otros, cómo tú nos quieres usar, Señor amado, también por medio de los recursos, Padre, para que tu obra se extienda, tu reino
avance, Señor, aunque sabemos que tú no te limitas por eso, Padre. Pero sí quieres que cada uno de nosotros aprenda, Padre eterno, a ponerte en primer lugar, a honrarte en cada área de nuestra vida, Señor, no solamente en unas sí, en otras no, pero también porque tú te quieres glorificar, Señor amado, y tú quieres que tu iglesia vea tu providencia, Señor bendito. Por eso, bendito Señor, oro por tu iglesia, Señor, oro por cada persona que está en esta mañana en este lugar, bendito Rey de Gloria, y que seas tú dándole la capacidad para entender, porque sabemos que es por medio de tu Espíritu Santo, Señor, quien nos revela las cosas, nos revela lo que está en la Escritura, Señor bendito. Y por eso, bendito Rey de Gloria, ayúdanos a meditar en esta palabra durante esta semana, Señor. Ayúdanos a meditar cómo estamos en esta área de nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, qué bendición. Espero haber aprendido, que hayamos aprendido algo más, no solo yo, sino todos. ¿Cuántos vieron diferente esa parte del dar? Cuando es a la manera de Dios, creo que cuando uno entiende que lo que uno tiene no es de uno propio, o sea, Dios se lo da a usted para que lo administre, pero ¿quién debe estar primero en ese lugar cuando usted tiene eso? Dios. Entonces, los invitamos a seguir adorando a Dios. Bueno, nos despedimos recordándoles la reunión del martes, que estamos estudiando el libro de Mateo. Ya vamos casi a terminar el libro, ya se acerca el momento crítico, o digamos que el momento como el desenlace de la venida de Cristo a la tierra. Y vemos todas las situaciones que vienen en ese momento. Cómo afectó al pueblo de Israel, cómo afectó a los gentiles, vamos a ver eso. Y el viernes, reuniones maestras del bien. Si quiere estar en la reunión, es en link y puede pedirle el dato a Jenicita. Por favor, Jenicita, levanta tu mano, o a Gelmita. Por favor, levanta tu mano, Gelmita. Te pueden pedir el dato para que se unan a la reunión de mujeres. Es esa en línea, entonces todas están invitadas. Y nos vemos de nuevo el próximo domingo en nuestra reunión habitual, en el discipulado, y bendiciendo y adorando a Dios. Entonces nos despedimos, familia COP. Es un gozo estar con ustedes. Los esperamos. Que Dios los bendiga, que tengan un gran día y que gane Colombia.